Bienvenidas y bienvenidos a nuestra quinta semana de trabajo en el Diplomado de Participación e Incidencia en Derechos de los Niños. En esta semana vamos a entender por qué la participación y cómo la participación puede ser y podemos utilizarla en nuestros propios proyectos. Estamos bien acostumbrados a escuchar de planificación o de programación con enfoque de derechos y es fundamental entender qué significa esto. Cuando tenemos un proyecto siempre buscamos cambios, pero cuando pensamos en proyectos que trabajan con enfoque de derechos, esos cambios que buscamos en la realidad de los niños y de las niñas tienen que ver con el que se cumplan y que existan condiciones para que los niños, todos los niños y las niñas puedan ejercer sus libertades y desarrollarse al máximo de su potencial. Entonces, cuando hablamos de un proyecto con enfoque de derecho, vemos proyectos que buscan cambios en la realidad de los derechos, en las condiciones para que puedan cumplir sus derechos. Estos cambios pueden ser a nivel de condiciones legales, políticas, de política pública, de inversión, de procedimientos, de protocolos, de formas de trabajar con la comunidad, pero también de fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil y los niños y de los otros actores que no son el Estado para cumplir para que estas condiciones se cumplan en la realidad de manera práctica. Esto requiere una estrategia y esa estrategia y en esa estrategia es fundamental la participación. Vale decir, en un proyecto que se basa en el enfoque de derechos, lo que vamos a ver que la participación de los niños está presente en cada una de las etapas del ciclo. ¿Y esto por qué? Porque a través de la participación los y las niñas entienden. Y no solo entienden que el proyecto es para generar una finalidad o para construir un cambio en su comunidad, en su contexto, en su territorio, en su escuela o en el nivel que estemos trabajando, sino que también cuentan con herramientas que les permiten transformarse en aliados y en actores de esa transformación. Entonces, cuando hablamos de la participación de los niños y de las niñas en el ciclo de proyecto, es un elemento central de la programación con enfoque de derecho. ¿Y esto qué implica en la práctica? Implica que nuestro procedimiento o nuestros procesos, ¿cierto?, de planificación van a considerar de qué manera la participación de los niños va a ser posible. Entonces, si recordamos el ciclo, y lo van a ver en la presentación, vamos a ver que el ciclo comienza con el análisis situacional de los derechos de los niños. Vale decir, no un diagnóstico, sino que un momento en donde, frente a una realidad determinada, nos preguntamos qué derechos son vulnerados y cómo estos pueden ser transformados, cuáles son sus causas. Para esto es fundamental entender qué opinan los niños, cuáles son las causas que están a la base de eso y entender también cuáles son los grupos de niños más excluidos. Fundamentalmente comprendiendo cuáles son los intereses que están por sobre las decisiones en favor de la niñez. De esta manera una CDN va a buscar comprender cuáles son los derechos vulnerados, cuáles son las causas que están a la base y quiénes son los actores que cambiando generarían esas condiciones para el ejercicio de los derechos de los niños. En esta discusión los niños no pueden estar fuera. Entender su perspectiva, involucrarlos en el análisis y en el debate va a permitir enriquecer la estrategia del proyecto y tomar decisiones sobre cuáles son los cambios más relevantes, pero también a la vez va a permitir también ampliar la posibilidad de comprensión del entorno que tenemos cada uno de los actores y también, por supuesto, los niños y las niñas. En la fase de diseño lo que hacemos es distinguir qué de todo de la CDN podemos cambiar. Y en ese espacio es un espacio de toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué queremos cambiar? ¿Cuáles son los esfuerzos que vamos a hacer en un cambio planificado, un tiempo determinado? Es fundamental que lo discutamos también con los actores para que se transformen en nuestros aliados. En la implementación vamos a poner en práctica, vamos a salir del discurso y vamos a ponerlo en acción. Contemplar la participación de los niños no solo como receptores de esas acciones, sino que como aliados en un proceso de transformación, va a ir dando la posibilidad de fortalecer también las capacidades de defensa, ¿cierto?, que los niños y las niñas y los grupos de niños pueden desarrollar durante el marco del proyecto. Y por supuesto el monitoreo y la evaluación nos van a permitir entender si esos cambios que estamos buscando con nuestros proyectos se están alcanzando o no, si esas actividades que estamos impulsando son suficientes para alcanzar los objetivos de nuestro proyecto. Y para esto es fundamental entender que no solo necesitamos saber si las actividades se hicieron o no, sino que también cómo la comunidad, cómo los niños se están apropiando de esa experiencia que está dando el proyecto y si esa apropiación tiene que ver con esos cambios que estamos esperando.
Entonces, si lo vemos así, la participación de los niños en el proceso de programación de enfoque de derecho es fundamental. A través de ella, los niños, las niñas y los jóvenes van a poder transformarse en aliados de ese proceso de transformación que es el proyecto. Entonces, bueno, mira el material que está en la presentación, en la bibliografía, porque nos va a permitir ir profundizando. Nos encontramos en el foro. Un abrazo para ustedes.